Continuamos entonces con el sistema financiero de la empresa, del emprendimiento de ustedes. Vamos a ver hoy el cuarto cuadrante, que es el control y la utilización de los activos de la empresa o del emprendimiento. Entonces, para que ustedes se ubiquen, vamos a ver en pantalla ahora los cuatro cuadrantes y ubíquense a partir de ahí en el cuarto cuadrante de la izquierda, que es el control de los activos. Bueno, ya vimos entonces los cuatro cuadrantes. Hoy nos vamos a ocupar en ver el último cuadrante, que es el de la utilización de los activos. ¿Y por qué estamos viendo la utilización de los activos en último lugar? Porque van a ver en el desarrollo del tema de hoy que de alguna manera se interconectan todos los otros conceptos que vimos en los otros tres cuadrantes. La utilización de activos la tenemos que tomar para entenderla como si fuéramos un inversor que tiene un capital y tiene que decidir dónde va a colocar su dinero de la manera más rentable. Si nosotros en nuestra propia empresa pensamos con esa mentalidad de inversor, nos va a llevar al ejercicio de analizar antes de tomar cualquier decisión de dónde o cómo utilizar el dinero que tenemos para el giro del negocio. Siempre estamos hablando del giro del negocio. No estamos hablando de una inversión especulando una ganancia, sino cómo hacer que lo que invertimos en nuestro negocio haga crecer el negocio y poder desarrollar y fijarnos objetivos para tener una empresa más fortalecida con el tiempo. Vamos a suponer que estoy en un juego. A mí me dan determinado dinero para invertir. Yo tengo, no sé, 100.000 pesos para invertir dentro de mi negocio. Entonces, yo empiezo a jugar. ¿Qué hago con esos 100.000 pesos? Yo tengo muchas formas de decidir qué hacer con esos 100.000 pesos. Puedo inclusive no hacer nada y dejarlos en el banco para que me den un interés. Que no es el sentido. El sentido es que me genere un resultado dentro de la parte operativa de la empresa. Entonces yo con ese dinero decido dónde lo pongo. ¿Compro mercadería? ¿Vendo a mayor plazo? Entonces al vender a mayor plazo estoy financiando la operación, probablemente logre mayores ventas, pero no tengo el dinero. Entonces, en una época, especialmente como la que se vive en Argentina en los últimos años, bueno, probablemente sigamos también en esta coyuntura por un tiempo más, tenemos que pensar muy bien qué hacer con el dinero, porque el dinero pierde valor rápidamente. Entonces, cuanto más rápido sea el giro de nuestro negocio, más productivo va a ser el dinero que aportemos a nuestro negocio. Esto es fundamental entenderlo. Si el giro es lento, la plata va a estar inmovilizada. ¿Va a estar inmovilizada en qué? En la mercadería que tengo en el inventario porque no la vendí, o en lo que no cobré todavía de mis clientes. Yo tengo que tener, y la síntesis nos lleva a tener un control de inventarios, de tener el inventario lo más corto posible y con una buena rotación, de tener el nivel de cuentas a recibir lo más bajo posible. En épocas inflacionarias hay que tener muy poca plata en la calle, como se llama en las finanzas, ¿no? Entonces, lo que buscamos es utilizar financieramente de la mejor manera los recursos para que no pierdan valor. Y la mejor manera, entendemos, es ponerlo en el giro del negocio y que el giro sea lo más rápido posible. Cuanto más rápido logremos girar en esta época inflacionaria, más rápido vamos a lograr vender
cobrar y volver a comprar antes que no suban más los precios, ¿no? Esta es una síntesis de por qué es importante pensar en la utilización de activos. Muchas veces es muy común, esto lo venimos diciendo, que no solo para los emprendedores, el empresario argentino es muy común que la utilización de los activos no la mire, que la caja la mire, solamente la mira cuando se asusta y la ve en rojo. O sea, es muy común que se concentre en la venta y en el crecimiento de la venta, lo cual nosotros consideramos de que es solo una parte pequeña o uno solo de los 4 cuadrantes que vimos. Entonces, al hablar de la utilización de activos y poner todas estas variables, porque la venta la necesitamos para el resultado neto que vamos a recibir. Entonces tenemos venta, cuadrante de crecimiento, resultado neto, cuadrante de rentabilidad. La caja, que estamos hablando de cuánta caja nos va a quedar según cómo utilizamos los activos, era el primer cuadrante que vimos. Y el último, la utilización de los activos. Entonces nos cierra todo el círculo en el cual, teniendo una efectiva, una buena gestión controlada y bien pensada de la utilización de los activos, vamos a tener entonces un buen control general del negocio en el que estamos. Otro tema que quisiéramos dejar también para ustedes, que lo van a encontrar en el material, y con esto cerramos, porque de alguna manera también se complementa con todo lo que dijimos. Con todo esto que vimos, nosotros podemos armar un interesante tablero de control, de manera de que usted o vos, emprendedor o empresario o alguien que quiere desarrollar un proyecto o un negocio, de esta manera, en un pequeño tablero de control con unas pocas métricas, podés seguir la evolución de tu negocio. Y lo interesante de esto es que se tiene, y acá siempre es importante decirlo, hay que tener la disciplina de verlo y de seguirlo todos los meses. Se puede llegar a anticipar problemas que tendríamos, porque son indicadores que con diferentes luces nos van indicando si estamos en peligro de chocarnos, en peligro de si necesitamos bajar la velocidad. Sí o sí tenemos que tener el frente de nuestro escritorio en una simple hoja. Nosotros tenemos que tener mes a mes cómo evolucionan nuestras ventas, especialmente de los productos que más que nos forman el 80-20 que hemos visto en otra reunión. ¿Cuál es la rentabilidad? Mes a mes también. Cuando hablo de cuál es la rentabilidad, el índice que nos muestra la rentabilidad es hacer una simple relación del resultado neto dividido al total de las ventas. Ese índice, que en términos americanos se llama ROS, es rentabilidad operativa sobre la venta, es un índice importante, porque además nos podemos poner un objetivo, decir, bueno, que nuestra rentabilidad sea de, no sé, 30% sobre el nivel de las ventas. En la medida que vamos aprendiendo de nuestro negocio, nos vamos poniendo esos objetivos. Y siempre, y esto es así, para mejorar tenemos que tener índices que nos reflejen la gestión, y entonces tomamos conciencia de dónde estamos parados dentro de la empresa y dentro de los resultados de la empresa. Otro es tener en cuenta de que hay un determinado nivel de gastos aceptables para el nivel de operación o el crecimiento o tamaño, digámoslo así, de la empresa. Entonces, ese nivel de gastos, ¿cómo se mide? El total de gasto de la empresa dividido total de ventas. Siempre el denominador va a ser las ventas.
Entonces, también podemos decir, bueno, que nuestros gastos no superen el 20% de las ventas generadas en el mes. Es un ejemplo que doy como referencia, ¿no? Que varía, por supuesto, depende de la actividad que estemos desarrollando. Otro índice importante es el índice que refleja las cuentas a recibir, el total de cuentas a recibir sobre las ventas. Entonces, nosotros, ese índice nos va a reflejar cuánto de dinero tenemos todavía sin cobrar de todo lo que hemos vendido. Eso es muy importante. Que también ese dinero, hay una cuenta que no se las voy a explicar ahora, pero sí va a estar en el manualcito. Podemos llevarlo a días, a un promedio diario de ventas y un promedio diario de cobranza. Entonces también nos podemos poner una métrica de cuántos días de cobranza serían aceptables tener en la calle para ser luego cobrado. Lo mismo pasa con los días de pago y lo mismo pasa con la rotación de inventario. Como decía antes, el inventario tenemos que analizarlo para ver cuántos días de ventas es aceptable tener en nuestro stock. Entonces, cada uno de estos conceptos se transforman en una métrica que, como verán, habré comentado 6 o 7, no más de eso. Con esos 6 o 7 indicadores vamos a poder tener una gestión o un control de la gestión integral de la empresa.